¿por qué será que los seres humanos nos aferramos a la idea de querer tener control, de querer saber cuál va a ser el paso a paso de cada cosa que vamos a vivir y experimentar? Nos cuesta vivir en incertidumbre de lo que puede acontecer y no. Y eso de alguna forma nos ayuda porque nos permite ser más organizados y guiar al universo. Pero al final el universo tiene su propia magia y uno no sabe por dónde va a venir la cosa. Uno cree que sí, uno cree que no. Ayer estábamos súper preocupados, no sabíamos cómo íbamos a hacer para afrontar la ruta hasta Cruz Alta porque era muy complicada. No había un solo camionero que no me dijera que esa era la ruta más ruin de todo Brasil. No tiene encostamiento. Todos me decían, tiene buracos, o sea, tiene un montón de huecos. Y están locos si la vas a hacer no en tiene bici. Encostamiento, están locos de hacerlo en bici. Nadie, absolutamente nadie nos la recomendaba. Nadie la recomendaba. Y hoy ya estamos 50 kilómetros más allá de esa ruta. ¿Cómo? Gracias a la magia del universo, compa. Bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Germauris. Yo me hago llamar Silúbatar y esto es el proyecto Orca Viajera. ¡Ruédalo, compa! Hay noches que parecen cualquier cosa y terminan cambiándote el viaje entero. Llegamos al posto 44 temprano, pero algo en el aire pesaba distinto. El siguiente tramo era largo, sin acostamiento, lleno de huecos y con camiones que pasaban como si no existiéramos. El siguiente pueblo, Cruz Alta, estaba demasiado lejos, así que lo lógico era parar. Lo difícil era aceptar que había que esperar. Así que nos quedamos ahí, una mesa, una parrilla vacía y el ruido de la estación como banda sonora. Y entonces empezó a pasar lo que nunca podés planear. Camioneros acercándose, curiosidad sincera y preguntas que abren puertas. El churrasco se encendió y con él esa sensación rara de estar exactamente donde tenías que estar. Entre historia e historia cayó la verdad sin adornos. Esta ruta no es para bicis. Y después lo inesperado. Héctor levantó la mano como quien dice algo simple pero decisivo. Si quieren, mañana los llevo yo. Ese tramo yo lo conozco y no quiero que lo hagan solos. No nos permitieron armar la carpa, así que dormimos en el espacio de motoristas. Y a las 5 de la mañana, mientras cargábamos las bicis y el carrito, sentí algo difícil de explicar. Fue una mezcla de gratitud, miedo y confianza. Esa intuición profunda que te dice, esto es lo correcto. Desde la ventana del auto, los huecos ya no eran amenaza, eran recordatorios. Mientras avanzábamos por ese tramo que pudo habernos lastimado, entendí algo que no quiero olvidar. La ruta tiene un lenguaje propio y ese día nos estaba diciendo, confíen. Casi 100 kilómetros después, Julio de Castelo apareció como un amanecer esperado y confirmé lo que el viaje enseña una y otra vez. La valentía no es solo pedalear, la valentía también es aceptar la mano que llega en el momento exacto. Y hoy fue en modo de carona. Un cafecito aquí. Arrancando esta nueva aventura con un cafecito. En un trego. Primer cafecito de ver en ruta. Ya nos estamos haciendo como normalizando mucho esto, ¿no? De parar en cualquier lado y hacer la comida. Es maravillosa, la vida en movimiento, es maravillosa. Nos despedimos de Coronel Barros, avanzamos 25 kilómetros y llegamos a Ijuí, donde la realidad nos cambió radicalmente y nos trajo hasta Julio de Castelo. Increíble pero cierto. Después de haber pedaleado 25 kilómetros, llegamos a Ijuí y gracias a un compartir que tuvimos con un grupo de brasileros y una cena y un compartir muy bonito y muy fluido, se dio la magia de una carona. Nuestra primera aventura montando todas nuestras pertenencias en un auto. Avanzamos y traspasamos la ruta más complicada que teníamos por enfrentar, que era entre Ijuí y Cruz Alta. Una ruta que la verdad no se la recomiendo absolutamente a nadie. Ni siquiera entiendo por qué los camioneros no han recogido firmas para reclamar el hecho de que la ruta no funciona. Tiene demasiados huecos y no tiene acostamiento. Pero el universo es bendito y sabio. Y Héctor nos dio una carona hasta este punto. Nos hizo avanzar unos 100 kilómetros y además
nos hizo tomar la decisión de por dónde nos vamos, porque no sabíamos si seguir viaje por Santa María o agarrar otra rumbo a Soledad. Por la sierra. Entonces, bueno, al final el universo decidió por nosotros y nos vamos por Santa Rita. No, por Santa María. Por Santa María y bueno, de ahí a Porto Alegre. Bueno, ahora es que nos queda, pero avanzamos y salimos de la un ruta montón y estamos recontentos de poder estar aquí y habernos saltado ese trecho tan crucial que era entre Yui y Cruz Alta. Pero bueno, tribu, vamos a arrancar la aventura ahora sí pedaleando rumbo a Santa María. Ya tenemos 15 kilómetros, 1 hora 20 de haber salido del pueblo. Esta ruta está bonita, está súper linda. Tiene unas lindas subidas como se puede ver ahí, pero está muy llevaderas. Y tiene banquina, la banquina está re buena, está bastante ancha, ¿ves? Silu viene bastante tranquilo ahí. No tenemos la locura del inicio, ay Dios. Pero bueno, vamos joya. Me estoy disfrutando un montón esta aventura, está demasiado buena. Y estoy demasiado feliz de habernos saltado la ruta entre Yui y Cruz Alta, porque sí estaba muy fea. Qué loco eso. Es un transporte continuo de camiones y aún así no reparan esa ruta, por Dios. Y eso que son los camioneros los que mueven la economía. Una locura. Sí. La aventura continúa en Val da Serra. Hicimos hoy 30 kilómetros y llegamos aquí. Este es un pueblito así, chiquitito. Son unas cuantas cuadras. Ya hicimos la principal como para recorrer. ¿Cuántas cuadras, Hermoris? Una sola No, calle. tiene otras calles porque yo ahorita fui a averiguar y tiene como 2 calles más hacia abajo. Es chiquito, pero comencé a preguntar en varios lugares ahí para ver dónde podíamos armar carpa. Y nadie sabe darme una respuesta. O sea, nos dicen que aquí en el puesto de combustible, pero está así a vera de ruta, pues. Es tranquilo, pero ay, me gustaría. Igual me dijeron que hablara con una directora que llega a las 5 de la tarde. Vamos a ver si da cierto ahorita. Voy a acercarme otra vez y le voy a preguntar a la directora a ver si nos deja armar carpa en un... Ay, no sé cómo es que se llama el lugar, pero es como un espacio que tienen, es como un espacio donde hacen bailes y cosas así, CPF, una cosa así es, no sé. Pero bueno, así estamos. Ya hicimos 30, estamos cansados. Anoche no dormimos. Anoche no dormimos porque estuvimos compartiendo ahí en la estación y claro, cuando el señor nos dijo que nos traía, nos dijo que él salía a las 5:30 de la mañana. Y en la estación no nos dejaban armar carpa porque es una estación súper grande, es el puesto de combustible 44. Entonces nada, terminamos durmiendo ahí en unas sillas y que durmiendo, y a las 5 de la mañana, 5:30, agarramos ruta y nos dejó ahí en Julio Castelo. Y bueno, de ahí Silu fue, compró algunas cositas y nada, comenzamos el descenso. Así que esta aventura arranca con 30 kilómetros y la disyuntiva de ¿dónde dormiremos hoy? Tan. Un dorito después conseguimos nuestro oasis. Resulta, bueno, al final no estaba fluyendo por el otro lado, como que, ay, no sé. Y terminé viniéndome por aquí y pasé por una ferretería y vi este terreno espectacular y le pregunté a la señora si podíamos armar aquí, si conocía al dueño, pues. Y me dijo que sí, que cualquier cosa ya se hacía cargo, que el dueño no estaba aquí, pero que ya se hacía cargo.
Entonces estamos armando campamento en este lugar. Me encantó, miren lo bello que es. Y es un espacio que acaban de limpiar. Entonces tiene todo el césped y tiene estos árboles espectaculares que hacen una isla. Así que vamos a hacer noche aquí. Hemos conseguido nuestro oasis. Ay, sí. A ver, mire, estamos agotados. Hoy sí es verdad que estamos agotados. ¿Esta aventura continúa cuándo, compita? Mañana. Cenita para hoy. Una cenita para apagarnos. Estos huevos parecen microscópicos. Parecen huevos de codorniz. Mira allá, eso pasan unos camiones. Mira allá. Son esos camiones gigantescos, pasan así normal. Está lindo el espacio, ¿no? Hermoso, sí. La verdad que un re lujo. Estoy muy agradecida de haber conseguido esto.